Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar, contadme en los comentarios, ¿qué hora es ahora mismo donde estáis? En medio del ritmo frenético de los días de cosecha, Dieppe se ocupa de todo: cada saco de pomelos, cada camión que sale, cada salario que pagar. Su vida avanza con orden y responsabilidad. Mientras tanto, James carga en silencio con decisiones que nadie más conoce. Ha regresado sin hacer ruido solo para cumplir una promesa hecha a un niño, llevando consigo sacrificios que pasan desapercibidos para todos. En otro lugar, Dieppe ya no es la joven frágil de antes. Ha aprendido a vivir bien, muy bien, incluso sin James a su lado. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Es el amor lo bastante fuerte para superar las distancias, los silencios y los secretos que aún no han salido a la luz, y antes de que llegue el verdadero reencuentro? ¿Cuánto más tendrá que pagar James por amor? La mañana se abre con una escena ya familiar, marcada por el ritmo constante del trabajo agrícola. El sol apenas comienza a elevarse cuando el campo de pomelos cobra vida. Voces que se cruzan, cestas que se llenan, pasos que se mueven con rapidez entre los árboles cargados de fruta madura. En medio de ese paisaje activo, está Dieppe observándolo todo con atención, dirigiendo cada tarea, con una seguridad que antes no tenía. Ya no se limita a ayudar o a seguir indicaciones. Ahora es ella quien organiza el día desde el primer momento. Señala qué árboles deben cosecharse. Primero revisa la calidad de los pomelos uno a uno. Indica cuáles se separan para el mercado local y cuáles se envían al almacén. Sus decisiones son rápidas y precisas, fruto de la experiencia acumulada y de muchas jornadas de aprendizaje silencioso. Dieppe camina entre los trabajadores con una libreta en la mano. Anota cantidades, controla el número de sacos llenos y se asegura de que cada camión esté cargado correctamente antes de partir. Da instrucciones claras al conductor. Verifica horarios y confirma destinos. No hay duda en su voz ni titubeo en sus gestos. Todo en ella transmite control y responsabilidad. Mientras algunos trabajadores descansan unos minutos a la sombra, ella aprovecha para reorganizar al equipo. Ajusta turnos, redistribuye tareas y se asegura de que nadie quede sobrecargado. También se ocupa del pago. Calcula el jornal de cada persona, prepara el dinero con cuidado y lo entrega personalmente, acompañándolo siempre de unas palabras de agradecimiento. Ese gesto sencillo genera respeto y confianza entre quienes trabajan con ella. La escena deja claro que Dieppe ha cambiado profundamente. Atrás quedó la joven insegura que dudaba de sí misma y se sentía pequeña frente a los problemas. La Dieppe de hoy es una mujer que sabe lo que quiere y entiende el peso de la responsabilidad. No solo administra un huerto, gestiona personas, recursos y decisiones que afectan a muchas vidas. Y lo hace con una firmeza tranquila, sin necesidad de imponer, solo guiando con el ejemplo. Mientras observa cómo el último camión se aleja por el camino de tierra rumbo al almacén, Dieppe se permite un breve respiro. Mira sus manos marcadas por el trabajo y recuerda sin nostalgia a la persona que fue. El pasado ya no la define. Las dificultades, las ausencias y las pérdidas la han transformado, no la han destruido. Cada desafío la ha obligado a crecer, a aprender a sostenerse sola. Algunos vecinos comentan entre ellos lo mucho que ha cambiado. Hablan con admiración de su capacidad para organizar la cosecha, de su sentido de justicia y de su carácter firme. Dieppe escucha esos comentarios de lejos sin dejar que se le suban a la cabeza.
Para ella todo esto no es motivo de orgullo, sino de necesidad. Alguien tenía que hacerlo, y ella decidió dar el paso. Cuando el trabajo más pesado termina, revisa una vez más las cuentas del día. Todo está en orden. Cierra la libreta, respira hondo y observa el campo ahora más silencioso. Hay cansancio en su cuerpo, pero también una satisfacción profunda. Sabe que ha cumplido con su deber. Esta mañana no es solo una jornada más de cosecha. Es una prueba visible de su transformación. Dieppe ya no espera que alguien más tome decisiones por ella. Ya no necesita apoyarse en nadie para sentirse segura. Ha aprendido a sostener el peso de grandes responsabilidades y a avanzar con paso firme incluso cuando el camino se vuelve incierto. El campo vuelve poco a poco a la calma. El sol está más alto y el día continúa. Dieppe se limpia las manos, se ajusta el sombrero y se dirige hacia la siguiente tarea. No hay dramatismo en sus movimientos, solo determinación. La imagen es clara, la joven frágil del pasado ha quedado atrás. En su lugar hay una mujer fuerte, activa y consciente de su valor, capaz de liderar, de decidir y de construir su propio destino, con trabajo, constancia y dignidad. Y aunque su historia aún tiene muchas páginas por escribirse esta mañana, deja algo muy claro: Dieppe ya no es quien era. Es mucho más. Durante un breve descanso lejos del ruido del trabajo y de las miradas curiosas, James se encontró con Fat. El reencuentro no fue ruidoso ni cargado de gestos innecesarios. Bastó una mirada para que ambos entendieran que aquel no era un encuentro cualquiera. Había cosas importantes que decir. Se sentaron a la sombra. Y tras unos segundos de silencio, fue Fat quien habló primero. Le contó a James que había logrado reunir algunos indicios sobre los movimientos irregulares que estaban investigando, pero que aún no eran suficientes para construir un caso sólido. Faltaban pruebas claras, documentos decisivos, algo que pudiera sostenerse ante la ley, sin dejar espacio a dudas. Sin embargo, lo más duro de su confesión no tenía que ver con la investigación. Fat bajó la voz y con evidente dificultad habló de su madre. Su estado de salud había empeorado rápidamente. Los médicos habían sido claros. Necesitaba una cirugía urgente, compleja y costosa. El monto superaba con creces cualquier ahorro que él pudiera reunir en poco tiempo. La angustia se reflejaba en su rostro no solo por el miedo a perderla, sino también por la sensación de impotencia. James lo escuchó sin interrumpir, con el ceño ligeramente fruncido. Cuando Fat terminó de hablar, esperaba palabras de consuelo, quizá algún consejo. No esperaba lo que vino después. Sin decir mucho, James sacó una carpeta de su bolso y colocó sobre la mesa los documentos bancarios. «Aquí hay 500 millones», dijo con calma. «Úsalos para la operación de tu madre». Fat se quedó inmóvil. «James, no puedo aceptar esto», respondió casi de inmediato. «Es demasiado dinero. Sé que lo necesitas para tus propios negocios». James negó con la cabeza. «El dinero puede recuperarse, el tiempo y la vida no». Fat intentó insistir, apelando a su orgullo y a su dignidad. Pero James lo detuvo con una mirada firme, sin dureza, pero sin espacio para discusión. «No lo tomes como un regalo», añadió. «Considéralo un préstamo. Me lo devolverás cuando puedas. Ahora lo único que importa es que tu madre salga adelante». Las palabras sencillas pero directas quebraron la resistencia de Fat. Sus ojos se humedecieron. Durante años había intentado resolverlo todo, solo sin deberle nada a nadie. Pero en ese momento entendió que aferrarse al orgullo podía costarle algo irreemplazable. «Gracias», dijo finalmente.
Nunca olvidaré esto. Ames asintió en silencio. Antes de despedirse, James aprovechó para decirle algo más. «Necesito que sigas observando a mi padre», le pidió. «Sin levantar sospechas. Registra todo lo que veas, cada movimiento extraño, cada decisión que no encaje. Hazlo con cuidado». Fat lo miró con seriedad. «Lo haré», respondió. «Pero quiero que quede claro algo». James levantó la vista. «No hacemos esto para destruir a nadie», continuó Fat. «Lo hacemos para que la verdad salga a la luz, para que la justicia se imponga y todo se haga conforme a la ley». James estuvo de acuerdo. «Exactamente. No buscamos venganza. Buscamos justicia». Ambos sabían que el camino que estaban recorriendo no era sencillo. Había riesgos, presiones y silencios incómodos. Pero también había una convicción compartida a hacer lo correcto, incluso cuando el precio era alto. Cuando se separaron, James permaneció un momento solo mirando al vacío. Había entregado una suma enorme de dinero, una parte importante de sus planes futuros. Pero no sentía arrepentimiento. Al contrario, había una calma extraña en su interior. Sabía que había tomado la decisión correcta. Ayudar a Fat no solo significaba salvar una vida, también reforzaba el lazo de confianza entre ellos. Y en una batalla donde la verdad era frágil y los enemigos poderosos, la confianza era un recurso tan valioso como cualquier prueba. James se levantó y volvió al trabajo cargando de nuevo con sus propias responsabilidades. Nadie a su alrededor sabía lo que acababa de hacer. Nadie veía el peso real de sus decisiones, pero en silencio una vez más, James había elegido sacrificar algo propio para proteger a otros y para acercarse paso a paso a la justicia que tanto buscaba. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. En paralelo a los grandes conflictos y decisiones silenciosas, la vida cotidiana de Dieppe en la granja continúa con un ritmo sencillo pero constante. Son escenas aparentemente comunes pero cargadas de significado. Desde primera hora del día, Dieppe se pone manos a la obra. Repara el viejo cercado de madera. Refuerza algunos tramos con alambre. Nuevo esparce grava para nivelar el camino. Y supervisa la instalación eléctrica que poco a poco va mejorando las condiciones de la casa. Cada tarea la realiza con cuidado y paciencia. No hay prisa pero tampoco descuido. Dieppe se ha acostumbrado a resolver los problemas por sí misma, aprendiendo de la experiencia y adaptándose a lo que la vida le exige. Mientras trabaja en el exterior, entra y sale de la casa con naturalidad, combinando el esfuerzo físico con las responsabilidades del hogar. Entre una tarea y otra, Dieppe no deja de pensar en Niji. Ajusta los horarios para poder ir a recogerla a la escuela, prepara una merienda sencilla y se asegura de que todo esté listo antes de que caiga la tarde. Su vida gira en torno a ese equilibrio trabajo, hogar y cuidado. No es una carga para ella, sino una elección consciente. El jardín también recibe su atención diaria. Dieppe riega las plantas, retira las hojas secas, revisa la tierra y planifica qué sembrar en la siguiente temporada. No es solo un huerto. Es una forma de asegurar estabilidad, de construir un futuro con sus propias manos. Cada brote verde representa un paso más hacia la autosuficiencia que tanto ha buscado. Cuando el sol empieza a descender, Dieppe entra a la cocina. Prepara la cena con ingredientes sencillos pero con dedicación. El aroma de la comida se mezcla con el sonido de Ni haciendo los deberes en la mesa. La casa es modesta, sin lujos, pero el ambiente es cálido.
Hay risas, conversaciones tranquilas y una sensación profunda de hogar. Esa noche, tal como había prometido James, llega a visitar a Nee. No aparece con grandes gestos ni palabras exageradas, pero trae consigo comida preparada con cuidado y una sonrisa sincera. Nee corre a recibirlo con entusiasmo como si esperara a alguien muy querido. Tío James exclama con alegría. James se agacha a su altura y le pregunta cómo le ha ido en la escuela, qué ha aprendido ese día, si ha tenido algún examen difícil. Escucha con atención cada respuesta, incluso las más largas y desordenadas, sin interrumpirla. Para Nee, esa atención es valiosa. Se siente importante escuchada. Durante la cena, James conversa con Dieppe de manera tranquila. No habla de problemas ni de preocupaciones. Esa noche es solo para compartir. James cumple su promesa de volver y asegura que no será la última vez. Sus palabras no son grandilocuentes, pero transmiten compromiso. Nee, con la naturalidad propia de una niña, comienza a contarle pequeñas anécdotas, le enseña sus cuadernos y le pide que vuelva pronto. Para ella, James no es un visitante ocasional, sino alguien cercano, casi parte de la familia. Esa confianza espontánea revela la profundidad del vínculo que se ha formado entre ellos. James sonríe, pero en su mirada hay algo más, una mezcla de ternura y responsabilidad. Sabe que su presencia significa mucho para Nee y no quiere fallarle. En esos momentos el peso de sus decisiones y sacrificios se vuelve aún más evidente, aunque nadie más lo note. Estas escenas, lejos del drama y los conflictos mayores, muestran una verdad esencial. Dieppe no solo ha sobrevivido, sino que ha aprendido a vivir con dignidad, autonomía y amor. Y en medio de esa vida sencilla, la presencia de James y el cariño sincero hacia Nee se convierten en un refugio emocional, una luz constante que equilibra las sombras del pasado. Son momentos pequeños, cotidianos, pero profundamente humanos. Cuando la noche avanza y la casa queda envuelta en una calma casi total, James y Dieppe encuentran por fin un momento para hablar a solas. No es una conversación ligera ni evasiva. Ambos saben que hay sentimientos que necesitan salir a la superficie, palabras que no pueden seguir guardándose. Dieppe es la primera en hablar. Su tono es firme pero no frío. «Quiero que lo sepas», dice mirándolo de frente. «Aunque no estés a mi lado, puedo vivir bien. Puedo trabajar, sacar adelante la casa, cuidar de Nee y tomar mis propias decisiones. Ya no soy la mujer frágil de antes». James la escucha sin interrumpir. No se siente herido. Al contrario, reconoce en sus palabras una fuerza que admira profundamente. «Lo sé», responde. «Siempre lo he sabido». Dieppe respira hondo y continúa con una voz un poco más suave. «Pero también es verdad que cuando estás conmigo, todo es más fácil, más cálido, más completo». No hay reproche en sus palabras, solo honestidad. James baja la mirada unos segundos, como si esas frases tocaran algo muy profundo en su interior. «Nunca quise que dependieras de mí», confiesa. «Solo quería caminar a tu lado si tú lo elegías». Ambos se miran en silencio. Entienden que las discusiones, los momentos de tensión y los tonos elevados no nacen del desamor, sino de una preocupación sincera. Se han exigido demasiado porque se importan demasiado. Las pequeñas fricciones no son más que la prueba de un vínculo que sigue vivo. Sin embargo, sus voces han subido más de lo que pensaban. Desde la habitación contigua, Nee escucha fragmentos de la conversación. No distingue las palabras con claridad, pero el tono le resulta inquietante. La niña asoma la cabeza con cautela
los ojos abiertos por la preocupación. ¿Estáis enfadados?, pregunta con timidez. James se da cuenta de inmediato del malentendido. Se levanta, se acerca a Annie y se agacha a su altura. «No, pequeña», dice con una sonrisa tranquila. «Solo estamos hablando». A veces los adultos hablamos fuerte, pero eso no significa que estemos peleando. Nis frunce el ceño dudosa. De verdad, James la toma suavemente de la mano y la lleva hasta Dieppe. «Mira», dice. «¿Ves? Nos queremos. Siempre». Dieppe sonríe y asiente acercándose también a Annie. «No te preocupes, todo está bien». La niña se relaja poco a poco. James aprovecha el momento para cambiar el ambiente. Le pregunta por la escuela, por lo que quiere hacer al día siguiente, y en pocos minutos consigue que vuelva a sonreír. La tensión se disuelve como si nunca hubiera estado allí. Antes de marcharse, James se pone la chaqueta y se inclina frente a Annie. «Mañana volveré», le promete. «Y hasta entonces tienes que portarte bien y escuchar a Dieppe». «De acuerdo». Annie asiente con entusiasmo. «Sí, te esperaré». James le da un suave toque en la cabeza y se gira hacia Dieppe. No dice nada más, pero en sus miradas hay comprensión y un acuerdo silencioso. No necesitan promesas grandilocuentes. Ambos saben que lo que los une sigue siendo fuerte incluso en medio de las dudas. Cuando James sale y la puerta se cierra lentamente, Dieppe se queda unos segundos inmóvil. Hay cansancio en su rostro, pero también una serenidad nueva. No ha negado su independencia, pero tampoco ha rechazado el amor. Ha dicho su verdad y James la ha escuchado. Ni se acerca y se apoya en ella. «Mamá, me gusta cuando el tío James viene», dice con inocencia. Dieppe acaricia su cabello y sonríe. «A mí también, cariño». Esa noche no hay grandes decisiones ni giros dramáticos. Solo queda la certeza de que el amor no siempre es perfecto, pero puede ser honesto. Y que incluso cuando dos personas son fuertes por separado, elegir caminar juntas sigue siendo una de las decisiones más valientes. En el silencio que vuelve a ocupar la casa, Dieppe entiende algo importante: no necesita a James para sobrevivir, pero lo quiere para vivir mejor.